Amen, amen. Amen. Thank you, Brother Edward. God bless you. God bless you. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un privilegio para mí poder predicar la palabra de Dios. Gracias a Dios por el privilegio y a nuestros pastores, ¿verdad? Vamos a meditar esta mañana acerca de la resurrección de nuestro Señor. Titulada la meditación para esta mañana, Victoria Suprema y Esperanza Viva. Dígalo conmigo. Victoria Suprema y Esperanza Viva. Vamos a leer 1 Corintios 15. Primera carta a los Corintios 15, 12 al 20. Nuestra pastora ya leyó parte del suceso histórico de lo que es la resurrección de nuestro Señor. Recordemos que en los 4 evangelios está registrada la resurrección de Cristo. De cuando Él murió, es la semana de la pasión que acabamos de celebrar, y hoy pues celebramos el domingo de resurrección. No celebramos ninguna coneja, hermano. ¿Dónde ha visto usted un conejo que ponga huevos? Pero es la tradición de este país para que el enemigo ha sembrado, para que la cristiandad se pierda. Pero nosotros tenemos la verdad de la palabra y la verdad nos hará libres, dice el Señor. El hecho histórico está contemplado, hermanos, en el libro de los Hechos también y los 4 evangelios. Pero ese nomás es el suceso y es el relato. Pero ¿cuál es el alcance de la resurrección del Señor? ¿Cuál es esa victoria? ¿Cuál es esa esperanza? Nosotros la vamos a encontrar más adelante en la revelación. Y vamos a leer ahora parte del capítulo más importante y más grande del Nuevo Testamento que habla de la resurrección, que es el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Lo leemos del 12 al 20 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor de la manera cual está escrita. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no es resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y dice el 20, léelo conmigo y con autoridad. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Inclinamos nuestro rostro y oramos. Padre bendito que estás en el cielo, te damos gracias, mi Dios, porque hoy celebramos, mi Padre, la resurrección de tu Hijo Jesucristo en la cruz, Señor. Cuando murió y fue sepultado en ese sepulcro, mi Dios, y sabemos que la piedra fue removida por el poder, Señor, de los ángeles para demostrarle al mundo y que hasta la fecha esa tumba, Señor, está vacía. Gracias, mi Dios, porque a través de la resurrección nosotros tenemos esa victoria suprema y tenemos, Señor, esa esperanza viva, Señor, porque sabemos, Padre, que sin la resurrección no hay nada, porque sin la resurrección, Señor, nosotros no podemos hacer nada, sabiendo que solo tu resurrección, Señor, nos da la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, Señor. Sabemos que tú eres el que reina, que en ti hay vida nueva y que hay una esperanza eterna, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra solamente a ti, Señor, en nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Recordemos que la iglesia de los Corintios estaba bajo la influencia griega. Los corintios amaban mucho el conocimiento, amaban mucho la filosofía, tal cual es la palabra griega, filos, amor y conocimiento. Amor al conocimiento y la filosofía. Entonces ellos estaban inundados de la cultura griega, y dentro de la cultura griega estaba ese movimiento que decían de que, hey, si estamos sufriendo en este cuerpo, ¿cómo vas a creer que voy a resucitar y voy a volver a venir a sufrir?
Esa era la filosofía de los griegos en ese momento. Y entonces por eso se levanta ese movimiento y dice, la resurrección no existe. Nosotros negamos que la resurrección pueda ser efectiva. ¿Por qué? Porque a ellos no les cabía en la mente y en el corazón el volver a vivir para volver a sufrir, ¿verdad? Hasta cierto punto es de manera lógica, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué le pareciera a usted? Porque no sé si usted lo ha vivido alguna vez, pero imagínese a un preso, alguien privado de libertad, un reo, está condenado, pero hay una forma de sacarlo de ahí, que es pagando una fianza. Y aquel reo no tiene ningún familiar, hermano. Qué feo, ¿verdad? Tampoco tiene amigos. Porque imagínese usted cae preso por cualquier delito, le ponen una fianza de ¿qué? $4,000. Pero no tiene familia. Pero tiene amigos. ¿Y qué tal si tuviera 4 amigos de $1,000? ¿Verdad que entre ellos pueden pagar la fianza? No tengo 4 amigos de 1,000. Pues puedes tener 8 de 500. Y así sucesivamente. Pero que de repente esta persona desamparada dentro de aquella celda, de repente llega alguien y le dice, yo no sé quién vino, pero ya tu fianza ha sido pagada. Eres libre. Aquel hombre va a disfrutar de su libertad, aunque pues vuelva a reincidir y al ratito, como es normal, vuelva a la cárcel, ¿sí? Ahora, se lo pongo en un contexto que nosotros conocemos. ¿Qué tal si de repente usted, el día de mañana, recibe una llamada, fulano de tal? Sí, como no, yo soy. Dice que le hablamos del banco, y usted cuando dice el banco, se da cuenta que es donde usted tiene el mortgage de su casa. Y se aflige, ¿verdad? Pero que del banco le diga, su cuenta ha sido pagada. Ya no debe la casa. Quisiera con todo ese dinero excedente. Amén. Qué bonito fuera, ¿verdad? Que le dijeran a uno, ya no debe su casita y bla, bla, bla. Pero esas podrían ser unas ilustraciones, hermano, de el alcance de la resurrección de nuestro Señor. Que Él pagó la deuda que usted y yo teníamos para con Dios. Una deuda que ni siquiera usted y yo hemos tenido la culpa, sino que es la consecuencia de la desobediencia en Edén. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dijo que iban a ser eternos, amén. No vas a comer de este fruto. No era el fruto, hermano, pudo haber sido manzana, pudo haber sido pera, aguacate, lo que usted quiera. No era ese el objetivo. El objetivo era el obedecer. De ahí si fue manzana, fue uva, lo que quiera, hermano. Depende de su país, así la mejor fruta. Porque si nos ponemos a hablar de fruta, la gente va a decir manzana. Yo le voy a decir que en El Salvador un buen mango, hermano. ¿Sí o no? O sea, de acuerdo a nuestra cultura, así nosotros vamos a querer poner una fruta ahí, ¿verdad? Ahora, el día que comierais de este fruto, vas a morir. De cierto moriréis. Y desde ahí comienza, hermano, el problema de la humanidad, la separación, hermano, de entre el ser creado y el creador. Y dice la carta a los romanos que cuál es la consecuencia de esa desobediencia, la muerte. Y la muerte es la deuda que usted y yo tenemos para con Dios a consecuencia del pecado. Y de la muerte, hermano, usted y yo no nos vamos a salvar nunca. Tarde o temprano, usted y yo vamos a morir. Y esa es la deuda, hermano. Que no había nadie más santo, más puro, que cumpliese el sacrificio que mismo Dios les enseñó al pueblo de Israel cuando lo conformó para poder expiar el pecado, nomás perdonarlo, hermano. Porque la expiación es solo ponerle una tapa encima al pecado. Pero la salvación que el Señor nos dio, ya Él siendo el Cordero, solo Dios, hermano, solo Dios podía cumplir los decretos que Él mismo había creado. Pero Dios no puede morir, porque Dios es eterno, ¿sí?
Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Convertirse y tomar forma de siervo en nuestro Señor Jesucristo. Y venir a vivir como usted y yo. Desde un bebé, hermano. Yo creo que el único bebé que sí ha sido bonito cuando nació ha sido nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Porque no le ha tocado mentir a usted por respeto ante su amigo cuando le presentan a recién nacido. ¡Ay, qué bonito!, dice usted. ¿Sí o no? Hermano, los niños recién nacidos son bien feos, hermano. Dan miedo. De repente se van asentando, ¿va? Ay, se parece a vos, le dije, por feíto, ¿va? Si es bonito, ay, se parece a mí, dice la mamá. Amén, hermanas. Amén. Ahora, pasa algo. ¿Qué pensaría usted si yo le digo que la fe del Evangelio no se basa en la vida de Cristo? ¿Qué pensaría usted si yo le digo que la fe del cristianismo no se basa en la obra de Cristo? No se basa en su vida. Ni siquiera se basa en su muerte, hermano. Uy, qué hereje. Se basa en la resurrección. ¿Por qué? Porque sin resurrección no hay nada. Sin la resurrección nosotros fuéramos un club social más, fuéramos un grupo más religioso, queriendo, qué sé yo, hermanos, ir a otra dimensión por medio de filosofías y huecas sutilezas que los hombres trazan para engañar a los mismos hombres, hermanos. Y nosotros fuéramos dignos de lástima, dice aquí Pablo, porque Pablo comienza a hablar de una manera sarcástica, retóricamente hablando, y le empieza a decir a los corintios: hey, como dicen ustedes que pues no hay resurrección, entonces pues está bien, dice. Somos los más dignos de lástima, esto y lo otro. Pero tajantemente en el 20 le dice, y lo vuelvo a leer: mas ahora Cristo ha resucitado. Primicias, dice, de los que durmieron es hecho. Y nuestra pastora nos leía el relato de Lázaro. ¿Se acuerda que Lázaro fue resucitado, hermano? ¿Sí? Y entonces volvió a morir. Quiere decir que Lázaro no fue resucitado. Lázaro fue vivificado. Porque la resurrección es exclusiva, en este caso, de nuestro Señor, para no volver a morir. Y usted y yo vamos a resucitar algún día. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a volver a morir. Lo que a usted y a mí nos mantiene la fe es la resurrección de Cristo, hermano. Lo que hoy nosotros celebramos. Porque, ¿qué dice el Evangelio? Si tú crees que Dios creó, vino y resucitó al tercer día, entonces vas a ser salvo, ¿sí o no? Tú puedes creer en la vida y obra del Señor, amén. Tú puedes creer en la muerte de Él. Pero si no crees en la resurrección, nuestra fe es vana. Porque a lo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nos hace diferente de otra religión, de otra denominación, es que nuestro líder, es que nuestro fundador, su tumba está vacía, hermano. De ahí cualquier otra religión, su líder, allá están los huesitos. Allá están momificados los pedazos de polvo, hermano. Vaya a la de Mahoma, que fue el gran profeta de los musulmanes, allá está. Vaya a cualquier líder religioso, a Gandhi, hermano, qué sé yo, hermano, a estos del Dalai Lama, los indios y los hindúes, sus líderes religiosos más prominentes, sus tumbas están llenas todavía. Y qué curioso es, no sé si aquí ha venido, pero allá a California todos los años llevaban al famoso, al rey Tutankamón, la momia del faraón, y la llevaban al Convention Center y ahí estaba, pues. Y era un gran algarabía ir a ver a la momia, pues. Y ahí estaba eso. Porque era bonito poder ver cómo se preservan, pero los egipcios, recordemos, en el gran libro de los muertos de Egipto, en la historia de ellos, ahí estaba de que ellos iban a trascender. Por eso los metían hasta con todo y gato, hermano. Con todo y todo los enterraban a los faraones, porque sabían que en la otra vida, pues,
ellos iban a seguir viviendo. Porque toda cultura, hermano, tiene conciencia que después de la muerte, la vida sigue. Amén. Ahora, la Biblia dice que la vida sigue después que nosotros muramos, ¿sí? Pero dice la misma palabra que unos es para perdición y otro es para la gloria de Dios. O sea, ¿dónde voy a ir yo? ¿A dónde voy a estar yo? Ahora bien, Jesús, hermano, si realmente Él no resucitó, porque si la respuesta para nosotros o para ti es no, nuestra fe no tiene sentido, nuestra esperanza es una ilusión y nuestro mensaje es vacío. Porque lastimosamente dentro de las iglesias todavía hay personas que dudan de la resurrección de Cristo. Pero la respuesta para nosotros es un rotundo sí, hermano. ¿Cuántos creen eso? ¿No cree que eso merece un fuerte aplauso para la gloria del Señor? Ahora, la respuesta es sí. Entonces, la muerte ha sido vencida, hermano. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo puso su vida en rescate por muchos, pero Él la volvió a retomar. El ejemplo de Lázaro, ¿qué le dijo la hermana? Ya llegue, Señor. Yo no sé si usted ha sentido el olor de un cadáver muerto, de un difunto que ya pasó a mejor vida. Eso es horrible, hermano. Si está fresco es raro, pero si ya tiene 15 días es peor. Yo le digo porque hace años, hermano, hace como 25, 30 años yo trabajaba en una funeraria de rajar muertos y meterles todo ahí para la vela, para el velatorio. Y ese olor es feo, hermano. Es horrible. Es la putrefacción de la carne. Si un huevo, hermano, que se le arruinó en la refri, un pedazo de carne que ya estaba algo morado, y dice usted, ay, ya hiede, ¿sí o no? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijeron al Señor? Ey, si Lázaro tiene 4 días, en aquel gran calor, hermano, del Medio Oriente, ya hiede. No, pero él está tranquilo, está dormido. Y se da el ejemplo de la edificación de Lázaro porque aunque no fue una resurrección como tal, porque hay diferencia, porque Lázaro volvió a morir, pero el Señor no. Ahí nos da el ejemplo cómo Él tiene el poder sobre la vida. Dándole un ejemplo a sus apóstoles de que Él les estaba diciendo, hey, si resucité a Lázaro, les estoy dando un ejemplo, ¿cómo no vayas a creer que yo voy a resucitar? A la hora de la crucifixión se les olvidó, los discípulos y todos se fueron, ¿sí o no? Solo Juan quedó ahí. Solo Juan quedó al pie de la cruz. Y después, en esos 3 días, bueno, todos se fueron a retomar sus actividades. Y las mujeres aguerridas, miren, fueron a cumplir con el rito de querer limpiar el cuerpo. ¿Por qué? Porque no les dio tiempo el viernes. Porque el viernes venía el Shabbat y tenía que quitar el cuerpo. Y ahí dice de que Nicodemo y José de Arimatea, como tenían billete, hermano, fueron a pedir el cuerpo del Señor antes. Y solo por salir del compromiso de la ley, lo quitaron y lo fueron a meter al sepulcro. Pero no lo limpiaron conforme al rito judío. Por eso es que esta mujer tuvo que ir temprano a querer hacerlo. Y se da la sorpresa con que el Señor no está ahí. Y le dice aquellas palabras que si usted la lee en el Evangelio de Marcos, al hortelano le dice, ¿dónde lo has puesto? Dímelo, yo lo voy a traer, le dice. Pensó que estaba hablando con el hortelano, pero era el Señor. Y le dice María, Raboni, le dice. Y ella lo quería abrazar, ¿no? Y le dice, no me toques, porque todavía no me han presentado, y la verdad no vamos a entrar en detalles de eso. Y el Señor resucita y se le presenta a una mujer. ¿Por qué no un hombre? Porque la mujer, mire, iba a ir a contar el chisme rapidito, que el Señor Jesús había resucitado.
Y mire, rapidito llegó con él. ¿Por qué? Porque le fue a decir a todas las demás, miren que el Señor. Y así, ahí el Pedro de Meque va, como aquellos va. Mire, en ese sentido del liderazgo, voy a tomar un pequeño paréntesis ahí. El Pedro Meque es de aquellos que si alguien no hace algo primero, no va de Meque. Porque cuando ella llegó con la evidencia que no estaba ahí, ¿verdad? Que salió corriendo. A ver si es cierto. Como aquellos que quieren hacer las cosas, pero si otro las hace primero, ya si no las hace yo no voy. Y todavía le sale uno más vivo, que era Juan, que dice que como era más joven, corrió más rápido y llegó antes, dice, al sepulcro. ¿Verdad? Pero ese es otro tema. Ahora bien, la resurrección, hermanos, es la victoria sobre la muerte, porque nosotros, hermanos, ese enemigo universal, nadie lo puede vencer. Y hasta la fecha, aunque nosotros sabemos a dónde vamos, aún seguimos teniéndole miedo a la muerte, hermano. ¿Sí? Pero nuestro Señor, de esa tumba, Él salió, usted y yo lo sabemos. La tumba no lo pudo retener, la tumba no lo pudo vencer. Ahora, ¿cómo aplico yo eso a mi vida? Que yo ya no tengo que vivir con un terror del futuro. No sé si usted le agarraba, pero antes decía, ay, cuando yo me muera, ¿qué va a ser de mí? Pues de ti, una vela, un entierro, y la vida va a seguir. Y la gente pregunta, y a mí me van a recordar. Ni que fueras un gran héroe y van a poner una calle a tu nombre, pues. O sea, hermano, lo importante es que el día que la trompeta suene, si estamos muertos, vamos a resucitar primero. Y esa es la garantía. Que la muerte para usted y para mí ya no es el final. Haga de cuenta. Nosotros vamos caminando en la vida y ahí está la muerte. Que la muerte nomás es un portal, es una puerta. Yo aquí vengo, paso ese momento que es un abrir y cerrar de ojos y todo quedó atrás. Y el poder de la resurrección del Señor en mí ya está. Porque paso aquí a una eternidad total. Estoy aquí en un lugar, en una sala de espera, le digo yo. Porque todo aquel que muere ahorita con el Señor está en una sala de espera, que es el paraíso, amén. Pero no es el final. Ahí estás para mientras se cumple el decreto del plan de Dios. ¿Cuándo se va a cumplir? Cuando entre el última alma, dice el libro de los Hebreos, que va a ser ganada. Pum, va a sonar la trompeta y vámonos. Y ahí va a estar la semana 70 de Daniel, pero no es el tema. Ahora, para el mundo, hermanos, la muerte es un punto final. Amén. Pero para nosotros es una coma. ¿Qué me dicta la coma? Que yo estoy continuando. Tal vez con un cambio de idea, en este caso lo podemos aplicar como un cambio de vida. ¿Sí? Ahora bien, para el mundo es un punto final, para nosotros es una coma porque nuestra historia continúa, hermano. Rapidito le digo lo que pasa allá en el cielo cuando nosotros morimos y estamos en la sala de espera. Los muertos en Cristo resucitarán primero, que son los que están en la sala de espera. El Señor los agarra para que vengan aquí a la tierra a agarrar sus cuerpos ya glorificados, como cuando el Señor salió del sepulcro. Y nosotros, los que habremos quedado, somos arrebatados, y en ese momento que estamos yendo al cielo, pues nuestros cuerpos cambian al glorificado también, sin ver la muerte, y ahí vamos a estar por siempre con Él, dice. ¿Y qué comienza en la tierra? Comienza la gran tribulación, y en el cielo las bodas del tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Pero ¿cuál es el final de los creyentes entonces? Y no la nueva Jerusalén. Ese es el destino final, sino antes haber hecho todo lo que vamos a nosotros a hacer. Porque nosotros, como la esposa del Cordero, vamos a ser reyes y sacerdotes en esos momentos. Nosotros vamos a estar reinando con el Señor. Y lo que hagamos en esta tierra, hermano, para Cristo, lo vamos a ir a desempeñar allá. Por eso yo le doy un incentivo. Si le quiere servir a Cristo, sírvale ganando almas, sírvale enseñando, aprendiendo.
No que los otros ministerios no sean buenos, hermanos. Claro que sí. Pero no vas a ir a parquear carros al cielo. Amén. Un ejemplo. No vas a ir a vender Biblias. Amén. Sino que lo menester es enseñar, es predicar, es alabar al Señor, es cantarle al Señor. Allá vamos a estar cantando. Ahora, la resurrección es la victoria sobre la muerte, que usted y yo nos vamos a levantar otra vez. Amén. Ahora, mire lo que dice Romanos 4:25. La resurrección es la victoria sobre el pecado. Dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Resucitado para nuestra justificación. La justificación, hermano, es que usted y yo somos declarados justos, que ya no le debemos nada a Dios. ¿Pero por qué? Porque nuestro Señor pagó la deuda a través de su muerte y su resurrección. Entonces la resurrección me hace a mí justo. La resurrección me hace justificados por Dios. Nosotros tenemos paz para con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la cruz, hermano, paga la deuda. La resurrección es el invoice, mire, o el recibo que dice pagado en su totalidad. ¿Por qué? Porque la muerte es la paga, pero la resurrección es el rédito, hermano. Es la ganancia. Porque ya la muerte no tiene en nosotros nada que ver. Ahora bien, como decían los corintios, que si Cristo no resucita, entonces el pecado sigue teniendo poder. Y en cierta parte el pecado sigue teniendo poder porque nos sigue tentando. ¿Y cuántos pecamos, hermano? Todos pecamos. Pero el pecado de la que hablábamos primero de Edén, que fue pagado en la cruz, ese saldo ya está pagado. Porque el alcance de la cruz, hermano, y aunque usted no lo crea, así lo dice la palabra, es que el Señor paga por sus pecados pasados, presentes y futuros. Y los pone, dice, en una caja y se olvida de ellos y los tira a lo más profundo del mar. ¿Por qué, hermanos? Porque sabía que usted y yo vamos a fallar siempre, hermano. El mismo apóstol Pablo decía, yo por eso prosigo, dice, hacia la meta del supremo llamamiento. Yo prosigo, dice. Yo no es que lo haya alcanzado, dice Pablo, ni que sea perfecto todavía. Y si lo decía Pablo, hermano, ¿cómo no nosotros? Si ya desde a la hora que llevamos, ¿cuántos ya pecamos solo de pensamiento, de mirada, de qué sé yo, hermano? ¿Sí o no? Aún aquí estando dentro de la iglesia pecamos. ¿Sí? Pero el pecado, hermano, fue vencido y la culpa cancelada. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? Ahora, Romanos 1:4 dice en el tercer punto que la resurrección declara que Cristo es nuestro Señor. Amén. El título del Señor, hermano, nuestro Señor, hermanos, a pesar de que las otras religiones tienen sus líderes, no le dicen Señor. Y nosotros a nuestro Señor le llamamos Señor. ¿Por qué? Porque ese título Él se lo ganó. La resurrección declara que Cristo es nuestro Señor. Y dice Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, dice, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección es la validación divina, hermanos, de parte del Padre, que nuestro Señor Jesucristo es el Señor, que es Rey de Reyes, que no es solo maestro, que no es solo profeta, sino que es Señor. Porque se levantó, hermano. Ahora, no podemos nosotros tratar a nuestro Señor Jesús como una opción más, sino que Él tiene la autoridad total sobre nuestra vida. ¿Es, Señor? Ahora bien, hay una pregunta directa que tengo aquí en el bosquejo. ¿Jesús es solo parte de tu vida o es el Señor de toda tu vida?
Oiga bien, ¿Jesús es solo parte de tu vida o es el Señor de toda tu vida? Punto 4. La resurrección, hermanos, garantiza una vida nueva hoy. Romanos 6:4 dice de la siguiente manera. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, oiga, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Para que andemos, dice, en vida nueva. Recordemos que la resurrección del Señor en ese momento para nosotros no nos alcanzó hasta el momento que recibimos a Cristo, ¿sí? Pero diariamente, hermanos, la resurrección del Señor tiene un poder tal de que diariamente tiene injerencia en su vida y en la mía. Porque diariamente usted y yo tenemos que ir muriendo a ciertas cosas, muriendo a esto, muriendo a la otra, muriendo aquí, negándome a mí mismo. ¿Qué tengo que hacer? Resucitar. Cada día. Cada día. Hermano, yo considero que cada vez que levantamos, abrimos nuestros ojos en la mañana, ¿verdad que es una resurrección, hermano? Porque solo Dios sabe si nos vamos a volver a levantar, hermano. Y nos dio el privilegio de estar aquí esta mañana celebrando. ¿Sí? Entonces, a veces llega un momento en que el creyente, hasta a la hora de dormir, hermano, va con miedo. Me voy a dormir, dice, y no amanezco. Y empieza usted, mire, ay, no me voy a dormir para poder amanecer. Está bien, vas a amanecer, pero a mediodía te vas a morir. ¿Cómo? Iba manejando y me dormí. ¡Bum! Mejor duérmase, igual se va a morir. Pues dice el Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, vaya, pero ¿cómo desarrollo yo, como cantábamos, esa atmósfera espiritual? Si no es a través de creer que Cristo resucitó de entre los muertos, venció la muerte, venció la cruz, me la ha traspasado a mí, que algún día yo voy a resucitar. Porque esa es la fe nuestra, hermano. Lo vuelvo a repetir, no se basa la fe del Evangelio, no se basa en la vida de Jesús, no se basa en su obra, no se basa en sus enseñanzas, ni siquiera se basa en su muerte. Se basa en la resurrección de Cristo. Porque eso es lo que nos hace a nosotros distintos. Y esa es nuestra fe. Cuando ya se pase lista, cantamos en los velorios, ¿verdad? Ah, mi nombre yo, feliz. ¿Sí? Resucitarán gloriosos. Ya ve por qué es necesario que nosotros volvamos a cantar música antigua y ya no worship. Porque por eso la iglesia de Dios hoy está como está, hermano. Porque durante la prédica, hermano, mire, primer domingo en mi vida que yo no escucho, la tumba la encerró, la tumba la encerró. O en la cruz do primero vi la luz. Porque a la hora de que yo estoy recibiendo alabanza para el Señor, es pura palabra que está trabajando mi corazón para prepararme para la palabra. Pero lo vamos a hacer, hermano. ¿Cuántos creemos eso? Va, cuando venga y lo llame a ensayar, vamos a ver si vienen, va. Amén. A ver si resucitan. Entonces dice que en esa vida nueva, mi hermanos, si es posible cambiar, si es posible vencer hábitos, si es posible vivir diferente, pero ¿cómo? A través de la resurrección del Señor. Y ojo con esto, hermano. Ojo con esto. Voy a volver a leer Romanos 6:4. El tiempo se está acabando. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sí? Pero esa vida nueva, hermanos, ojo con esto que voy a decir. Y en mi bosquejo lo pongo aquí, hasta en letras más grandes lo puse, de la ilustración. Esa vida nueva que el Señor nos da no es maquillaje espiritual, sino que es una transformación desde adentro. Cuando yo me doy cuenta que la obra más grande
del poder del Espíritu Santo fue haber resucitado a Cristo de entre los muertos, entonces yo me doy cuenta cómo es la obra del Espíritu de Dios. Hermano lindo, esa nueva vida no es un maquillaje espiritual, sino que es una transformación desde adentro. ¿De qué me sirve ser bien espiritual? Solo maquillado. ¿De qué me sirve llamarlo a usted al altar y con un gran emocionalismo que usted caiga de sopangazo aquí, que hasta se me puede morir porque va a pegar en esta? Hey, pero qué raro, hermano. Qué raro que en el tipo de iglesia que pasa eso, ya está listo el que lo va a cachar y ya está lista la que la va a tapar. No, no se le hace raro, hermano. ¿Sí o no? Ya está listo el catcher y ya está lista la otra hermana con un gran gabán ahí. Pero porque piensan que ese es el poder del Espíritu Santo, y ese no es el poder del Espíritu Santo. Ese es maquillaje espiritual, hermano. El poder del Espíritu Santo transfiere la resurrección de Cristo en mí. ¿Y qué dijo el Señor ya resucitado ante el montón de testigos antes de subir? Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles a que hagan y guarden todo lo que yo os he enseñado. Y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí dice el Señor, yo estaré con vosotros todos los días. Ese es el sentido positivo del versículo. Pero ¿cuál es el sentido negativo? Que si yo no hago todo lo que el Señor me está comisionando, entonces el Señor no está conmigo todos los días. El Señor garantiza estar conmigo, sí, si yo evangelizo, si yo voy, si predico, si enseño, si bautizo y todo lo demás. ¿Sí? Ahora, como último punto, la resurrección asegura nuestro futuro eterno, hermano. ¿Dónde está el Señor Jesús? Dice la gente. ¿Dónde está Cristo? Si lee Hebreos 10 se va a dar cuenta que está allá sentado en su trono a la diestra del Padre. En Juan 14 dice que Él se fue a preparar moradas, a preparar casitas. Por lo tanto nos imaginamos casitas, ¿no? Un single, qué sé yo. Señor, yo quiero allá en el cielo un apartamento de 3 recámaras, ¿verdad? Señor, yo quiero un ranchito de 2 acres. Sí, así piensa uno, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos nosotros la cosmovisión de las cosas espirituales con las cosas terrenales. Pero la resurrección asegura nuestro futuro. 1 Corintios 15, 20. Mas ahora, dice, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué es las primicias? Que Él tenía que ser el primero, el primogénito de los muertos. Él, para demostrar al mundo su poder a través de la muerte. Ahora, lo que pasó con el Señor va a pasar también con nosotros, hermano. Recuerde que nuestra historia no termina en esta vida, que hay una esperanza segura más adelante. ¿Cómo enfrentarnos al dolor? ¿Cómo enfrentarnos a la pérdida? ¿Cómo podemos vivir nosotros cada día, hermanos, si no es en la fe de que Cristo resucitó? Y que tarde o temprano usted y yo vamos a resucitar, hermano. Si la muerte nos sorprende antes. Yo le pregunto hoy, ¿quién de aquí está seguro de que Cristo resucitó y usted va a resucitar? Amén. Ahora pregunto, ¿cuántos se quieren morir hoy? Ahí hay un voluntario, ¿eh? Ahora bien, Pablo, hermanos, declara una verdad gloriosa. Mas ahora, dice, Cristo ha resucitado. Quitándole la duda al pueblo corintio de acerca de la filosofía que los griegos le habían metido. Ahora, nosotros en nuestro tiempo, hermano, lastimosamente, y tenemos que aprender a bregar con eso, aquí vemos diferentes nacionalidades. Amén. Y muchas veces nos cuesta ponernos de acuerdo en qué creemos, cómo adoramos, que esto y lo otro. Amén.
Pero hay un punto neutro, hermano. Hay un punto en el que no importa que seas mexicano, chileno, ecuatoriano, salvadoreño, mexicano, El Salvador, Honduras, boricua. Aquí, mire, esto no tiene nacionalidad. Este es un lenguaje contemporáneo que cualquier parte del mundo lo entiende. Ahora, si tú no le haces caso a esto, el problema no es que aquí vemos una mezcolanza de países, hermano. El problema eres tú y soy yo, que no queremos hacer lo que aquí dice. Amén. Este es nuestro punto de encuentro, hermano. De ahí no importa pues, si comes chile o no comes chile. Si le dices zafacón o le dices bote de la basura o le dices trash can. No importa. Pero si tú y yo nos alineamos, hermano, a la palabra de Dios, esta resurrección sí va a ser fruto en ti. Porque tú puedes decir y yo puedo decir con mi boca, yo voy a resucitar, amén. Pero con mis frutos estoy diciendo que yo voy para el chimbolero, hermano. ¿Sabe qué es el chimbolero, eh? El infierno, hermano. O sea, yo puedo decir yo voy a resucitar, amén. Pero mis frutos dicen otra cosa, hermano. Yo puedo decir levanto mis manos, pero mis frutos dicen otra cosa, hermano. ¿Sí? Yo puedo ser líder, hermano, de la iglesia, pero mis frutos dicen otra cosa, porque a la hora de convocarte que hay que trabajar, nos venimos. Pero a la hora que ves, ¿sí me entiende esto? No importa que sea mexicano, hondureño, salvadoreño, guatemalteco. Sí, ¿qué es esto, hermano? Comer. Ay, hermanos, ahí estamos todos. Y comenzando conmigo. Ah, no, pero yo sí vengo a trabajar, hermano. Yo no es que me lo merezca, pero cuando hay que trabajar hay que echar el lomo. ¿Sí, hermano? Sí, es que eso así es. Oiga, ya sonó el timer de los 40 minutos que la pastora me dijo. Así que, mis amados hermanos, si creemos que Jesús murió y resucitó, entonces, ¿qué pasa? Usted y yo vamos a resucitar en el tiempo señalado. Si usted cree eso, denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque celebramos el domingo de resurrección, Señor. Haznos entender que como iglesia cristiana no lo celebramos al estilo de la iglesia tradicional, pero sí lo celebramos porque tú te lo mereces y es la fiesta más grande de la iglesia cristiana. La semana de la pasión, la semana en que tú moriste y resucitaste. Pero ayúdanos, Señor, a no ser como esos creyentes que el domingo de Ramos gritaban Hosana, sálvanos, pero que el mismo, Señor, viernes te estaban diciendo crucifícalo. Ayúdanos a ser diferentes. Ayúdanos, Señor, a no solo recordar tu resurrección, muerte y pasión la Semana Santa. Porque el mundo, Señor, lo que hace en Semana Santa es un periodo de vacaciones extendidas, en los que de santo no tiene nada y se van a pecar y se van a hacer esto y se van a hacer lo otro, playa y todo lo demás. Y le aseguro que si nosotros estuviéramos en nuestros países, allá estuviéramos en la playa y no en la iglesia. Aquí porque nos queda muy lejos. Padre, ayúdanos a ser esos cristianos que tú quieres venir a resucitar en ese momento. Si la muerte nos sorprende, Señor, ayúdanos a dar frutos dignos de arrepentimiento para poder, Señor, resucitar algún día. Porque sabemos que la obra fue tuya y no es de nosotros, Señor. Gracias por tan maravillosa salvación, Señor, que costó tu sangre, Señor. Y no solo, Señor, en el momento de la cruz. Todo lo que tú sufriste desde la traición de Judas, el desprecio de tu pueblo, Señor. Cuando te empezaron a golpear, a cortar la barba, Señor, a golpearte, Señor. Si los que
tenemos vellos en la cara, o los que pasamos algún rastrillo, Señor, y no tiene filo y nos jalamos un pelito, ¿cómo duele? Ahora a ti, Señor, que te lo jalaban así y te maceraban la barba, dice tu palabra, te golpeaban los 39 latigazos, Señor, que si los multiplicamos por las 3 riendas que tenía ese látigo y las 3 pequeñitas de la punta, Señor, ¿cuántos no eran en uno solo? Si esa película de la Pasión enseña, Señor, cómo fue desgarrador eso. Es lo más gráfico que podemos tener y sabemos que hasta pudo haber sido peor, Señor. Y aún así, Señor, ibas cargando esa cruz, ibas diciendo, por todos los miembros de Roca de Salvación, por todos aquellos que van a creer en mí a través del mensaje del Evangelio, por fulano, por sutano, por mengano, por aquella iglesia de la Halton City, donde van a estar mis hijos, de Colombia, de Venezuela, de El Salvador, de Honduras, de México, de Puerto Rico, de Ecuador, Perú, de todos lados. Ahí van a estar mis hijos. Pero lo más importante, Señor, fue que tú nunca abriste tu boca, nunca renegaste. Y una de las primeras frases que dices en la cruz es: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y al final tú dices: consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esa fue, como hemos estudiado hoy, la paga del pecado. Pero la ganancia y el rédito fue tu resurrección, Señor. Gracias, porque nosotros creemos que por tu obra en esa cruz, un día también nosotros vamos a resucitar y tenemos vida eterna por tu muerte y resurrección, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos con nuestros pastores para seguir con el programa. Dios bendiga a la iglesia. Vamos a seguir, ¿verdad? Vamos a tener la Santa Cena hoy. Vamos a pedirle a nuestros diáconos que pasen por aquí, vayan preparando los alimentos. Damos gracias al Señor. Vamos a hacer una oración. Repitan después de mí. Señor Jesús, te damos gracias por este día, Dios, que venimos ante tu presencia y vamos a tomar la Santa Cena para que seamos dignos y podemos cenar en tu nombre, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, por lo que has hecho, por lo que vas a hacer y por lo que seguirás haciendo, Señor. Te damos gracias, Dios, y te pedimos perdón si te hemos fallado y haznos dignos de tomar la Santa Cena. Te damos gracias, Señor Jesús. El Señor Jesucristo, conmemorando lo que hiciste en aquella última cena con tus discípulos en el cenáculo, donde tomando el pan lo bendeciste y tomando la copa diste gracias. Ahora levanto este pan y lo consagro, y levanto esta copa y la consagro. Señor, bendice estos elementos y te damos gracias. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y tras pronunciar la bendición, lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mis amados pueden pasar al frente y tomar la Santa Cena del Señor.
Seguimos, procedemos. Porque yo recibí de parte del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Mis hermanos pueden comer del pan que simboliza el cuerpo de Jesucristo. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí, porque todas las veces que comáis de este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor Jesucristo estaréis proclamando hasta el día en que Él venga. Mis amados pueden tomar la copa que simboliza la sangre de Jesucristo y dele gracias a Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Vamos a adorar al Señor, ¿verdad? Darle gracias al Señor porque sopló aliento de vida a cada uno de nosotros esta mañana. Amén. Así es que para ir cerrando el culto, recuerden, no se vaya, que tenemos una actividad de los niños, gloria a Dios. Recuerden que estamos en la 4104 Halton City, Halton Road en Halton City. Si no tienen una iglesia donde asistir, pueden hacer de esta la suya. Hasta la próxima.